Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes. Hace exactamente 3 años, millones de personas se veían confinadas en sus casas bajo la amenaza de un simple coronavirus, la COVID-19 para los amigos. La capacidad de olvido de la especie humana es prodigiosa. Y poco tiempo después del trauma, apenas si nos quedan recuerdos de esos meses llenos de angustia. Pero para que no olvidemos que, como escribía Camus en el final de La Peste, puede llegar un día, para desgracia y enseñanza de los hombres, que la peste despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Nuestro invitado de hoy, el biólogo argentino Juan Manuel Carballeda, nos presenta su libro Fiebre, breve colección de epidemias. Muy buenas tardes, Juan Manuel Carballeda, bienvenido a Radio Francia. Muchas gracias, muy encantado de estar aquí con ustedes hoy. El placer es nuestro. Espero no haberte despertado malos recuerdos con... No, en realidad, bueno, yo soy biólogo y siempre trabajé con virus, así que siempre estuve rodeado de alguna manera de virus. Y creo que la idea de este libro fue por algo que yo siempre dije. Yo siempre dije que los patógenos eran los grandes protagonistas de la historia de la humanidad. Y tal vez a veces me creían, a veces no tanto. Y bueno, por estos terribles años que pasamos con la pandemia, creo que me empezaron a creer un poco más. Fueron tiempos difíciles para todos, pero imagino que para un virólogo como tú, una pandemia debe ser algo terrible, pero también fascinante, ¿no? Sí, totalmente. Los virus siempre me fascinaron desde que empecé a estudiar. Y fueron tiempos muy angustiantes y muy desafiantes también, porque permanentemente estábamos aprendiendo cosas. De hecho, no conocíamos el virus y a los pocos meses ya llegamos a tener vacunas. Eso es el gran poder que tenemos los humanos en este momento. Pero también fue muy doloroso y muy duro para mí también, que bueno, a pesar de no estar totalmente confinado, porque salía al laboratorio a trabajar, bueno, toda mi familia no podía contactarme y fueron tiempos muy, muy difíciles. Durante la pandemia publicaste una serie de podcasts ¿qué finalidad tenían? Quizás tranquilizar, informar, evitar males mayores. Sí, la idea era informar sin alarmas, porque nosotros en Argentina, y entiendo que en todo el mundo, los medios de comunicación mostraban las placas rojas, la cantidad de fallecidos, la cantidad de contagiados, y nosotros queríamos dar tranquilidad y contar lo que pasaba día a día. Así hicimos Coronavirus, breve podcast de la pandemia, un podcast que salía todos los días alrededor de las 4 de la tarde, donde contábamos las últimas novedades, y ahí empezamos a notar que era una compañía mutua también, que yo me despertaba y tenía algo para hacer estricto, y mucha gente escuchaba y necesitaba ese podcast para estar más tranquilos, para saber lo que estaba pasando, y aprovechamos para contar alguna historia, a veces relacionada con los virus y a veces alguna historia que no tenía nada que ver. Es importante, nosotros cambiamos el invitado de RFI por el confinado de RFI y lo Claro. hacemos desde casa, desde mi comedor. Claro. Imagínate. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1984 y que eres doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y profesor en otras universidades allí en Buenos Aires. Es cierto que tu interés por los virus nace de un jarrón que tenía tu padre en su casa, un viejo jarrón. Un viejo jarrón, sí, porque es un jarrón que no es muy lindo, la verdad que no es muy lindo, pero mi padre siempre me dijo: ese jarrón está desde antes de la epidemia de fiebre amarilla. La ciudad de Buenos Aires sufrió una epidemia terrible de fiebre amarilla en 1871 que cambió la forma de la ciudad de Buenos Aires. Como la vemos hoy es gracias a esa terrible epidemia donde la ciudad de Buenos Aires quedó totalmente abandonada. Todos escaparon y fue terrible. Y mi padre siempre me dijo: ese jarrón está desde antes de la epidemia.
Y yo siempre miro ese jarrón y me pasan cosas con ese jarrón. Lo miro y siento todo lo que pasó, esa terrible epidemia, 2 guerras mundiales, la pandemia de COVID, todos mis antepasados, de hecho corriendo de chiquitos alrededor del jarrón sin tirarlo, y yo que soy bastante torpe sin tirarlo también, creo que es un jarrón bastante milagroso en ese sentido, sobrevivió a todos nosotros, y no es muy lindo, pero siento que tengo un aprecio muy, muy grande por ese jarrón. ¿Qué relación con el futuro virólogo que vas a ser? Ese jarrón, bueno, al pensar justamente en esa frase, este jarrón está desde antes de la epidemia de fiebre amarilla, ahí nació mi fascinación por los virus, y luego terminé trabajando justamente en virus de esa familia, de la familia de la fiebre amarilla, como son el dengue, el Zika, que son virus bastante parecidos a la fiebre amarilla, también que contagiados por mosquitos. Así que creo que de esa frase nació el futuro virólogo que terminé siendo. Juan Manuel, más allá de tu trabajo científico, eres lo que llamamos un divulgador científico. La creciente complejidad de la ciencia hace más necesaria que nunca, no sé, tu labor de divulgación. Sí, es interesante. Yo... Bueno, entiendo, yo empecé a contar ciencia porque sentí que había una necesidad y había interés. Creo que la ciencia bien contada es muy interesante, muy divertida de escuchar. Y creo que los nuevos avances y la complejización, como tú dices, hace que el desafío de divulgarla sea mayor todavía. Y eso es algo lindo, porque yo creo que cualquier cosa, cualquier avance, cualquier descubrimiento se puede explicar para que todo el mundo lo pueda entender. Y no hace falta usar palabras difíciles, y no hace falta diluir el conocimiento. Eso siempre tengo miedo de cuando escribo o cuando hago por algún medio comento algo, tengo miedo de diluir la información, y yo quiero que la información esté como tiene que estar, pero que la pueda entender todo el mundo. Y ese es un gran desafío. Sin tu trabajo quizás pueda haber un divorcio entre la sociedad y la ciencia. Claro, y es terrible que ocurra, porque también es importante que la sociedad entera entienda lo necesario que es la ciencia para todos y todas. En este sentido has escrito un breve atlas anecdótico de la ciencia. Contar sus anécdotas humaniza un mundo a menudo demasiado frío, demasiado técnico como el de la ciencia. Sí, a mí siempre cuento, yo doy clases en la universidad, y en mi carrera en la carrera donde doy clases, hay temas que a veces se repiten una y otra vez a lo largo de los años, tal vez desde distintos ángulos, pero muchas veces los alumnos se enfrentan a temas por tercera o cuarta vez. Y yo he notado que no recordaban de qué estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, hay un pequeño mecanismo que se llama el operón lactosa, ese es el breve atlas. El operón lactosa es, un mecanismo por el cual las bacterias eligen activar uno u otro gen según la disponibilidad de azúcares que tienen en el medio. Uno lo explica, esto es que se explica varias veces, y los alumnos siento que a veces lo olvidan. Entonces, un día supe y decidí contar que los primeros pasos del entendimiento de ese mecanismo se dieron aquí en la ciudad de París durante la ocupación nazi, y que los dos investigadores que se llamaban Jacob y Monod hacían los experimentos durante la noche, y durante el día peleaban en la resistencia. Y no solo eso, sino eso fue en el Instituto Pasteur, sino que además el recepcionista del instituto fue la primera persona vacunada para la rabia, ya con porque su madre, cuando él era muy pequeño, él lo había mordido un perro, y su madre lo llevó a Pasteur desesperada, y Pasteur lo había salvado vacunándolo. Entonces ahí sentí que los alumnos empezaron a verlo distinto. Contando esa historia, pasa algo en las caras, pasa algo en los cuerpos, y entonces ahora sí puedo contar. Entonces, esa fue la idea de ese libro, dar esos contextos mundiales que muchas veces no se comentan. Uno aprende el operón lactosa o cualquier otro mecanismo sin entender lo que pasaba alrededor, y muchas veces entender lo que pasaba nos da un plus que nos hace fascinar más con las cosas. Y así fue, así hicimos Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia, y son 8 capítulos con distintas anécdotas de descubrimientos,
eventos y cosas que pasaron en distintos lugares del mundo. Muchas pasan por París, pero también en Rusia, en Chernóbil, por ejemplo, ¿no? Ay, sí, esa historia, yo también me fasciné con el terrible accidente de Chernóbil, justo en un momento donde la Unión Soviética ya estaba en una franca decadencia y ocurrió ese accidente, y también me fasciné leyendo libros sobre esa historia. De hecho, hay una pequeña anécdota. Yo tenía pasajes para ir a conocer la ciudad de Pripyat. Mi pasaje era el 4 de abril del 2020, así que nunca pude visitar la ciudad abandonada, pero sí, siempre estuve fascinado con esa historia, y uno de los capítulos es sobre ese accidente, y también nos da la posibilidad de explicar, bueno, cómo funciona un reactor nuclear, qué pasa dentro de un núcleo, cómo se descubrieron también aquí. Marie Curie descubrió ese poder que tenían ciertos átomos de emitir energía. Entonces podemos, a partir de esa anécdota, de esa historia, poder contar otras cosas, y eso es lo que tratamos de hacer. Terrible. Afortunadamente no hiciste el viaje, era arriesgado también ir a Pripyat. Era arriesgado, sí. Yo había averiguado bastante. Uno tiene contadores para ver a cuánta radiación se expone, y no parecía ser peligroso. Pero bueno, obviamente ahora sí es una zona imposible de visitar porque está en conflicto. Terrible. Volviendo a tu libro Fiebre, breve colección de epidemias, la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no? Sí, sí. Y fue difícil encontrar el nombre. Buscamos fiebre porque, claro, es un mecanismo de defensa del organismo, y es un síntoma muy común en muchísimas enfermedades. Casi todas las enfermedades en algún momento dan fiebre. Así que, y creímos que era un título fuerte, y agregamos el breve colección de epidemias porque es una breve colección de epidemias. Son 8 capítulos donde cada capítulo el protagonista es algún patógeno que, como decía, siempre sostuve que eran los grandes protagonistas de la historia de la humanidad. La fiebre puede ser algo positivo, ¿no? Para los poetas románticos, por ejemplo. Totalmente. Para la fiebre del sábado noche, ¿no? El fiebre del sábado por la noche. No, y además es un mecanismo necesario para frenar la expansión de los patógenos. Es un mecanismo de respuesta que muchas veces hace que, bueno, finalmente nos curemos. Así que no tiene por qué ser mala la fiebre. Por supuesto que no. Durante la pandemia salió a la calle el debate sobre las vacunas, vacunarse o no vacunarse. Las vacunas desde Pasteur han salvado millones de personas en el mundo, ¿no? Millones de vidas. Yo siempre digo, las vacunas son lo mejor que hicimos los humanos desde que existimos. Porque nunca pudimos resolver totalmente un problema, jamás. Siempre tuvimos formas de encararlos, pero nunca lo resolvimos. Y las vacunas resolvieron la viruela, una enfermedad que solo en el siglo XX mató 300 millones de personas. Y hoy no existe, hoy no hay viruela, y no va a haber viruela porque logramos erradicarla, logramos solucionar un problema como probablemente nunca en nuestra historia. Entonces, eso me preguntan también, entiendo, en todo el mundo hubo mucho debate y mucho daño con los movimientos antivacunas, y yo siempre sostuve esto: son lo mejor que hicimos los seres humanos. Hay que confiar en la vacuna porque no hicimos nada mejor que eso. Además, la vacuna contra la COVID fue descubierta en un tiempo récord, ¿no? Increíble. Increíble. Eran realmente soñado el tiempo para obtener esas vacunas, en el marco de la emergencia, en el marco también de décadas de trabajo sobre distintas plataformas, que además todas funcionaron de alguna manera, y fue muy interesante combinar esas vacunas. Entonces no es que hubo una competencia, sino que también pudo haber, de alguna manera, con matices, obviamente, algún tipo de cooperación. Se miraba con un cierto desprecio la vacuna rusa, ¿no? Algo injusto. Totalmente injusto, porque fue una vacuna, de hecho en nuestro país, Argentina, fue la primera vacuna que llegó. ¿Funcionó en Argentina? Funcionó muy bien realmente, y es una tecnología muy similar a otras vacunas, así que no había por qué pensar, pero bueno, que sea algo malo, pero bueno, la verdad que fue muy, muy importante. Esa carrera a la vacuna de la COVID nos hizo olvidar enfermedades como la malaria. Es cierto que la malaria ha matado a la mitad de los humanos que han vivido desde los últimos 5.000 años. Eso, hay quienes dicen que eso es así. Es muy difícil saberlo, pero realmente probablemente convivimos con la malaria siempre.
Y es terrible porque la malaria sigue matando muchas personas. De hecho, por contagiar la malaria, los mosquitos son el animal que más seres humanos mata. Mueren alrededor de 500.000 personas y yo creo que, a diferencia de lo que pasó con la COVID, tal vez con la malaria tardamos demasiado. Y tardamos demasiado tal vez porque es una enfermedad que afecta a países que tal vez no tienen los recursos para esos desarrollos y tal vez no le interesa tanto a la gran industria farmacéutica. Por eso es una enfermedad desatendida. A pesar de que hoy tenemos, hace muy poquito acaba de aparecer una vacuna contra la malaria, esperemos que funcione bien, pero sí, ese es un patógeno con el que convivimos desde siempre, probablemente, desde que somos humanos. Quizás, Juan Manuel, el cambio climático acelere las cosas, el hecho de que en el sur de Europa aparezcan mosquitos tigre y que Sí, sean claro. transmisores de malaria puede acelerar, ¿no? esa investigación. Realmente, bueno, sí, es posible, Tristemente, ¿no? tristemente, pero sí es como tú dices, el cambio climático está ampliando las zonas donde pueden reproducirse estos animales vectores y eso es un gran peligro. La última pandemia que sufrimos aquí en Europa, a principios del siglo XX ya, fue la gripe española, que no era tan española, La ¿no? mal llamada gripe española, injustamente llamada gripe Eran española. los soldados americanos, creo que la trajeron, ¿no? Totalmente. El punto es que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial y España era un país neutral. Y España era un país que decía la verdad, decía lo que estaba pasando. El resto de los países no querían contar lo que pasaba, bueno, justamente para no tener otro problema más, además de la terrible, espantosa Primera Guerra Mundial. Así que ni bien España, el gobierno español en ese momento dijo, tenemos casos de esta enfermedad, bueno, entonces es una gripe española y la conocimos así durante tanto tiempo y es injusto. Y no es algo tan menor el nombre que se le pone a los patógenos. Y hay mucho debate. Por suerte, el COVID no se le puso el nombre de ninguna ciudad y de ningún país, porque a pesar de que Al apareció principio sí, al principio y el había virus mucha chino. presión para llamarlo el virus chino o el virus de Wuhan, pero logramos, creo, no llamarlo, no ponerle el nombre de una ciudad, no estigmatizar poniéndole el nombre de una ciudad o de un país. Como escribió Camus en el final de su novela La peste, puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. ¿Estamos preparados, Juan Manuel, para tal eventualidad? ¿Ha servido de algo esta pandemia de la COVID? Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo creo que todavía todavía no terminamos de entender lo que nos pasó con la pandemia de COVID. Creo que necesitamos tiempo para realmente ver si aprendimos o no aprendimos. Yo creo que seguramente aprendimos cosas, de cada pandemia aprendimos cosas, de cada pandemia, de cada evento tan desafortunado hemos tomado dimensión tal vez o algún recaudo o algo, pero seguramente también nos falte mucho. Así que en parte creo que estamos un poco mejor preparados, por ejemplo, como tú decías, con la capacidad de vacunas que tenemos hoy en día, pero por otro lado también seguimos teniendo muchísimos problemas, tenemos problemas para distribuir esas vacunas por el mundo, tenemos enfermedades donde no les prestamos tanta atención porque ocurren en países de menores ingresos. Entonces creo que seguimos teniendo muchísimos problemas, pero tal vez algo aprendimos. Pero creo que falta para que podamos entender todo eso. Esa capacidad de olvido de la que hablábamos puede ser positiva, vivimos mejor, pero quizás puede llevarnos al desastre también. Totalmente, porque sí, digamos, pasamos la pandemia, creo que necesitamos mirar para adelante sin duda, pero tal vez hay cosas que olvidamos. Nos costó tal vez entender la importancia de la ventilación, por ejemplo, en espacios cerrados. Lavarse las manos. Lavarse las manos, lavarse las manos también, otro gran invento de la humanidad, una de las grandes cosas que hicimos. Bueno, eso lo hizo Poncio Pilatos ya hace muchos años. Claro. Se lavó las manos. Pero la observación de lavarse las manos es muy interesante y también es de las grandes cosas que salvaron vidas. Así que tal vez estemos algo mejor preparados, pero bueno,
no sé cuánto, no sabría decir cuánto. Nosotros no vamos a lavarnos las manos, sobre todo de esta pandemia. Muchísimas gracias, Juan No. Manuel Carballeda, por haber estado con nosotros. Si están aquí en París, este martes 2 de mayo, no se pierdan la presentación de su libro Fiebre, breve colección de epidemias, que será presentado en la Embajada de Argentina aquí en París, en Francia. Permíteme también, Juan Manuel, que dé las gracias a Robin Cousneau y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires, por supuesto que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.